dónde viene el ojo por ojo y diente por diente? De la mala interpretación que hicieron en la ley mosaica. Por lo tanto, tenemos que entender que esta es la vindicación espiritual, la venganza de la que nos habla la Biblia. En el código Hammurabi se regula la ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente. Pero es importante que entendamos que esta ley que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 21:24, en Levítico 24:20 y en Deuteronomio 19:21, establece que el castigo debe ser equivalente al daño causado. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que si nosotros aplicamos esta ley a un cirujano que ha matado a un paciente, el castigo no debería ser de ninguna manera la vida del cirujano, sino su mano, porque el código limita la responsabilidad a la mano, no a la vida del cirujano. Sin embargo, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento Jesús el Cristo establece una interpretación completamente diferente en Mateo 5:38 al 48, invitándonos a la no resistencia del mal y al amor, incluyendo a nuestros enemigos. Entonces nos damos cuenta que por la ley de Moisés se permitía la guerra santa como un medio de venganza que para nada era divina. Pero esto se malentendía en el contexto de la época y por lo tanto no se aplica a las relaciones interpersonales que podemos tener hoy en día. Porque en el Nuevo Testamento Jesús el Cristo ofrece una perspectiva completamente diferente, instándonos a la no resistencia del mal y a la demostración del amor al prójimo, incluyendo a nuestros enemigos. Ahora, tenemos que darnos cuenta que si nosotros entendemos y aplicamos nuestra naturaleza como hijos de Dios, pues es evidente que no tendremos por qué tener enemigos, porque los únicos enemigos en realidad que tenemos son nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones y acciones completamente equivocadas porque no corresponden a la fuente que los produce. Somos nosotros esa fuente. En conclusión, podemos entender que la palabra de Dios contenida en la Biblia nos enseña que la venganza es algo que únicamente le corresponde a Dios y no a nosotros, y que de ninguna manera debe ser tomada por los individuos, y se nos enseña a nosotros que creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Dios, Señor y Salvador, a buscar la reconciliación, el perdón y a devolver mal con bien, confiando plenamente en la justicia de Dios, entendiendo que la justicia de Dios no se limita a un aspecto legal o retributivo, sino que abarca un sentido más amplio de integridad y conformidad con las leyes de Dios, que evidentemente tendrán que manifestarse en nuestra forma de vivir, en nuestras relaciones interpersonales y en la participación que tengamos dentro de la sociedad. Por lo tanto, la justicia de Dios y la justicia que conocemos como tal, la verdadera justicia, implica una relación correcta con Dios basada en la fe, compuesta de las letras FE, que significan fuerza espiritual. La aplicación de las enseñanzas de nuestro Dios, Señor y Salvador, y el amor reverente, que es un profundo respeto, devoción y veneración, especialmente hacia Dios, hacia su Hijo amado Jesús el Cristo y hacia su Espíritu Santo, que ahora permanece con nosotros para siempre. Y evidentemente, si hacemos esto por Dios a quien no vemos, pues como dice Primera de Juan, ¿cómo no haríamos nosotros con aquellos a quien vemos? Y estamos dándonos cuenta que estamos cambiando completamente la concepción y la interpretación de la verdadera clave espiritual de la palabra de Dios contenida en la Biblia. Entonces es evidente que esta justicia, este obrar en justicia, también sucede en nuestras relaciones interpersonales, como el que se puede dar entre esposo y esposa.
y el respeto que debemos mostrar a nuestros padres, para aquellos que todavía tienen la fortuna de tenerlos consigo. Entonces, mis gentiles amigos, la conclusión a la que podemos llegar es que la palabra de Dios contenida en la Biblia nos enseña que la verdadera justicia no puede ser alcanzada por mérito propio, porque es un don de Dios. Y este don de Dios guía nuestros pasos, guía nuestras vidas y nos llama a vivir de acuerdo con los principios divinos, tanto en nuestras relaciones interpersonales como también en nuestra participación como miembros de una sociedad. Mis gentiles amigos, les agradezco el favor de su atención y los invito a que se suscriban, que compartan esta información para que podamos tener la oportunidad de cumplir con el mandamiento que nos dio Jesús el Cristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Las buenas nuevas de salvación. Queridos amigos, los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias.